Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan especial. Sé que están aquí las personas que queremos a Leisis y que la conocemos desde hace mucho tiempo. Después de una permanencia de 7 años en Austria, luego el lugar al que emigró con el propósito inicial de estudiar diseño gráfico, pero se convirtió en la profundización del estudio de la lengua alemana, Leisis Flores regresó a Colombia para realizar sus estudios de diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Aunque su principal ocupación ha sido la enseñanza del idioma alemán en instituciones y universidades, Leisis nunca ha dejado a un lado su vocación de diseñadora y ha trabajado en la creación de identidades corporativas y piezas gráficas de trabajo autónomo. Su amor por los procesos creativos la llevó a realizar una maestría en diseño editorial en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona y la Universidad de Valencia. Estos nuevos conocimientos se han materializado en la publicación de este valioso libro, Ornamento Indígena Colombiano en la Actualidad. Para nuestra autora Leisis Flores, la realización de este libro se convirtió en su principal proyecto desde su época universitaria, pues no solo es el resultado de su trabajo de grado dirigido por Edgar Rodríguez, nuestro gran ilustrador colombiano Rhodes, que en paz descanse, sino que lo siguió nutriendo y modelando como única responsable de toda la investigación, la fotografía, ilustración y maquetación de este libro en un trabajo de varios años. Leisis, gracias por tu invitación a compartir este espacio, que es de gran alegría para mí y para muchas de las personas que te conocemos. Pues siempre supe tu deseo de llevarlo al público y compartir tu investigación. Cuéntanos un poco de tu vida, por qué viviste en Austria, no es un país como poco común para migrar. Sí, claro, buenas noches, me alegra mucho que estén acá, que me acompañen en este lanzamiento de este trabajo de tanto tiempo, de mi vida y de mi viaje a Austria. Lo que cuento es que inicialmente un interés mío personal desde mi colegio era estudiar diseño gráfico y con apoyo de familiares quise irme a estudiar a este país. El desarrollo del entorno de Europa y de este país me llevó mucho más a descubrir también un interés por el idioma alemán y en realidad se convirtió en un aprendizaje específicamente de este idioma, para posteriormente, sin embargo, mantener el interés en el diseño y trabajarlo aquí en Colombia, a mi regreso. ¿Tu paso por Austria tiene alguna relación con el deseo de reconocer el trabajo de nuestros indígenas? ¿De dónde surgió la idea del libro? Sí, eso es bien interesante porque algo que uno no se imaginaría es que una cultura tan distinta como la nuestra, la colombiana, tenga tanto interés y tanto arraigo por la naturaleza, tanta cercanía a la naturaleza y tanta conciencia del cuidado de la naturaleza. Esto lo noté muchísimo en Austria, en algo que me parecía común entre los europeos, especialmente los alemanes o también austríacos, suizos, es ese interés, y sobre todo que familiares míos también tuvieron un contacto con el Amazonas a través del trabajo de los familiares con los que estaba, donde me estaba alojando allá. Entonces todo este conocimiento junto y conocimiento del libro de Antonio Gras de los años 60, 70, Los rostros del pasado, que es colocar gráficamente ornamentos precolombinos de los indígenas. Es todo un compendio de ornamentos indígenas dibujados en computador. Y este libro fue premiado en Alemania, en Leipzig.
Entonces me pareció bien interesante este enfoque naturalístico del entorno en el que estuve tanto tiempo, y de allí surgió la idea. Yo desde siempre había querido en la parte de diseño gráfico enfocarme en la producción editorial. Me parece interesante el trabajo independiente que puede hacer uno en la parte editorial. Entonces allí empezó a desarrollarse esta idea. Bueno, cuéntanos por favor cuál es el contenido del libro y cuál es ese tema principal. El contenido del libro, el trabajo comienza con una observación de las culturas indígenas actuales de Colombia. Una observación bastante extensa. Siguiente. Una investigación bastante extensa que comienza con visitas a bibliotecas, a exposiciones, a mercados artesanales, a todo lo que está al alcance de la mano, y que en realidad no es muy fácil. No estamos viendo tampoco todos los días estos indígenas, para después pasar a un análisis gráfico y plasmar en 2D, o sea, en dibujos en línea, ornamentos específicos de distintas culturas de todo Colombia, ¿no? Son 2 o 3 culturas indígenas por región en Colombia, es decir, en total 14 culturas indígenas, y hay dibujos tanto en línea como hechos por computadora, color, más fieles al ornamento original en las artesanías, y también una información generalizada de la etnia, de su cotidianidad y del uso de las artesanías y de la producción de las artesanías. ¿Y cómo escogiste esas culturas para determinar tu trabajo? Pues sé que en Colombia actualmente hay como 87 grupos indígenas que sobreviven. ¿Cómo escogiste esos 14? Sí, efectivamente fue un trabajo bastante extenso, precisamente por lo que hay tantas. Cuando yo comencé el trabajo, esta fue mi tesis de grado inicialmente, de la Tadeo en el 2004. Cuando comencé la investigación había 200 lenguas indígenas en Colombia, hoy ya quedan 60, y diariamente se van extinguiendo lenguas indígenas. Asimismo, era la cantidad de representantes de etnias en Colombia, era muy extensa, pero el fin de este trabajo era un fin precisamente en línea, en ornamento. Es decir, para escoger las culturas indígenas debía tener un bagaje en 2D, ¿no? En línea. Entonces, de esa forma escogí por región las culturas que me parecían más interesantes visualmente y geométricamente en sus ornamentos. Precisamente hablando de esas representaciones, ¿tú escogiste más lo geométrico que lo figurativo? Sí, totalmente. De pronto no es tanto... siguiente, por favor. Aquí están algunas poquiticas fotografías de las distintas artesanías que desarrollan culturas de todo el país. Y esa era la decisión. ¿Qué tanto es la forma, digamos, la forma de un jarrón, la forma de un canasto, la forma de una máscara, la forma de una mochila? ¿Qué diferencia esa forma en 3D y el contenido plasmado encima de esa forma, que es lo que es geométrico y que es lo que fue decisivo para la realización del libro? Es decir, de cada figura extraje el ornamento plasmado, dibujado encima, o
tallado o tejido encima de sobre esta artesanía. Bueno, ¿y qué papel juega la mirada del maestro Rhodes en tu trabajo? En primer lugar, tengo un recuerdo de gran admiración. Me da lástima que en este momento el profesor no pueda estar presente. Ya ha pasado también bastante tiempo, entonces es difícil que personas bien allegadas del comienzo de este proyecto pudieran estar en este momento. Está presente una muy buena amiga del profesor Rhodes de toda la vida, lo cual me alegra mucho. Los hijos desafortunadamente no pudieron venir. Lo que sucede, el proceso de mi trabajo era inicialmente, como lo decía, realizar un libro gráfico enfocado a las culturas indígenas, pero el trabajo en Colombia ha sido tradicionalmente precolombino, ¿no? Siempre uno piensa, indígenas son precolombinos, historia patria, ¿cierto? Entonces, el profesor Rhodes me dirigió la tesis y un aporte bastante significativo fue, por ejemplo, la idea de hacerlo de indígenas actuales y no precolombinos. Entonces esto fue lo que le dio un punto muy importante al cambio de idea y a la innovación del trabajo de este libro, que en realidad es todos estos años que podía haberse desarrollado la misma idea por otro lado, y realmente hay muy pocos ejemplos, muy contados ejemplos de este tema en Colombia. Entonces, por esta razón, mi amigo y ayudante y colaborador Rhodes es de mucho afecto, en paz descanse. Me interesa mucho pues esa mirada, porque pues yo en mi trabajo soy docente de artes en un colegio. Pues normalmente uno retoma el asunto del indigenismo, que pues más o menos desde los años 30 del siglo XX se empezó a mirar esa estética indígena, pero pues como tú lo dices, retomando más bien la ancestralidad, ¿cierto? Y yo veo que en tu trabajo, pues como te vas a los indígenas actuales, se muestra más como la relación del trabajo que hizo el maestro Antonio Gras en su obra. Sí, claro, es basado en ese sentido. Antonio Gras publicó un libro de ornamentos indígenas precolombinos, de indígenas también de todo Colombia, con muchísimo material de texto. Este es ahorita un dibujo, una muestra de los dibujos que yo realicé para el libro, pero el material realizado por Antonio Gras es en computador y es, digamos, una abstracción muy perfecta de la línea geométrica, de la forma geométrica. Eso es permitible, digámoslo, por ser indígenas precolombinos, no existentes. En los indígenas actuales no es permitido hacer eso, porque en realidad le pertenece a ellos toda la gráfica de las artesanías. No es permitido utilizar absolutamente ninguno de los ornamentos, por eso este libro tiene una calidad documentativa y de dar a conocer y de mantener en vida, mantener a ojos de toda la persona que lo pueda apreciar, vigente, otros colombianos que hacen parte de nuestro país y que de pronto con el paso de los años empiezan a desaparecer, a ser ignorados un poco, ¿no? Me parece que por lo menos en esta parte gráfica, que es lo que estaba en mis manos influenciar de alguna forma o plasmar,
me parecía bien interesante continuar la obra de Antonio Gras con un enfoque más actual. Bueno, tú dices que estos diseños, pues como son parte de la cultura, del patrimonio cultural de estos grupos étnicos, no se puede usar. Pero actualmente uno reconoce en muchos diseñadores esa apropiación cultural de algunos de los diseños de nuestros indígenas, y pues no solo de los nuestros, sino de indígenas de otras partes del mundo. ¿Tú qué opinas de esas apropiaciones culturales? ¿No te da miedo que tu libro se preste para que otros diseñadores tomen el recurso gráfico que tú estás dando? Claro, eso es algo a lo que cada autor se debe enfrentar. Por mi parte, la parte de la línea podía tener desde el inicio ese fin de dar ideas y de resaltar la identidad colombiana, es decir, utilizar esos diseños para distintas artesanías actuales o para textiles, grabados, todo lo que pueda interpretarse como artesanía. Sin embargo, para evitar esto, precisamente no se hace una abstracción del ornamento, una abstracción geométrica en computador perfecta, es decir, no se hace una interpretación propia y personal, sino que se mantiene un dibujo a línea que tenga una calidad orgánica, que exprese sencillamente plasmar en un documento lo que recopilar en un documento lo que es su trabajo y la identidad de la gráfica que ellos manejan. Si es conocido, entre tanto, es conocido que estos ornamentos no deben utilizarse, entonces yo acudo cada persona a que tenga un respeto por este patrimonio y una ética y no suceda esto que ha habido casos hasta conocidos, ¿no? De que se utilizan erróneos sin saberse. Pero entonces la idea de hacer esto en línea es eso, hacer otra artesanía al lado de la de ellos que documente su trabajo. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de tu libro? Bien, la finalidad del libro es, si miramos un poquito el proceso de trabajo, estos son todavía dibujos. Acá, por cada región de Colombia escogí algunas artesanías, supongamos, esta es más conocida de los arhuacos, ¿no? Las mochilas de los arhuacos de la Sierra Nevada. Y están dibujados algunos de los motivos, algunas de las muestras en cada mochila. Si miramos el siguiente paso, si miramos otra cultura de otra región, digamos en la costa pacífica, vemos que es una artesanía totalmente distinta, en un material totalmente distinto, y los motivos hasta ahora están empezando a ser más comercializados, tienen un origen muy lejano del África, y el tejido, por ejemplo, antiguamente en su comienzo era tan apretado que podía, por ejemplo, cargar líquidos, cargar agua, ¿no? Entonces, si vemos al extraer los motivos en esta artesanía, vemos que son totalmente distintos a los de los arhuacos. Somos del mismo país y es algo totalmente distinto, que además no solamente es distinto a los arhuacos, sino es distinto a todos los otros. Es decir, cada cultura tiene una identidad muy clara
y que se puede reconocer. Entonces eso es lo que me pareció bastante interesante de resaltar dentro de un país cómo puede haber tanta variedad. Estas máscaras son hechas en balso, son de la región del Amazonas. Estos son unos indígenas que están en resguardos. La tribu se llaman los yucunas, pero hay otros que se llaman también los macunas, y dibujan estos rostros en las máscaras de balso. Esto que de pronto mirando alguien me decía, y estos huevitos, ¿no? Huevos de Pascua, no son huevos de Pascua. Son máscaras, ¿no? Son máscaras y así las dibujan en el balso y las colocan. Hay por supuesto una época de cosecha del chontaduro, y la fiesta más importante para ellos es la cosecha del chontaduro. Entonces hacen una fiesta bastante grande y bastante importante, muy tradicional, de muchos siglos. Entonces esas máscaras las utilizan para asumir distintas personalidades en esta fiesta del chontaduro. Ahora si vemos, estos son los indígenas Zenú de la costa, que es nuestro conocidísimo sombrero volteado. Esto viene desde los precolombinos y es indígena, ¿no? Entonces, con el tiempo el tejido ha adoptado distintos significados, o sea, han seguido tomando los tejidos antiguos que representaban clanes familiares. Pero entonces podemos ver otra vez una identidad bastante clara, ¿no? Bastante clara y muy distinta a la de las demás regiones o culturas. Y quise hacer un ejemplo por cada región. Esto es en un pueblo en el Boyacá que se llama Guacamayas, y que hacen estas distintas artesanías. Son en fique y es con un proceso de tejido y de pintado que usaban los chibchas, o sea, es el mismo proceso todavía después de todos estos siglos, de todos estos años. Y ellos ya son campesinos, o sea, ellos en realidad no son indígenas, pero la artesanía sí se ha mantenido tal cual como era en la época precolombina, y la cantidad de diseños que puede haber en cada canasto, en cada portabazo, como con todo lo que se produzca ahora, es increíblemente variado, prácticamente no se repiten. Entonces, o si se repiten es muy poco, entonces de allí también se pudo sacar un bagaje bastante extenso, ¿no? Y creo que esa era la última. Si quieres, miremos sin embargo. Entonces, sí, así quedaron algunas páginas en computador, otras en línea. Esto es de los llanos orientales. Esto es sacado de unos canastos y de unos, se llaman cumunos, unos asientos que utilizan taumaturgos, se llaman, es decir, para los rituales, ¿no? Que utilizan y los tallan, le tallan unas figuras muy complejas. Cada vez son más complejas, me da la impresión, porque hace hartos años cuando sacaba las fotos no era tanto como ahora. Tiene unos diseños bien bonitos. ¿Sigue? Esto es de las mochilas Wayuu de la Guajira. Esto también es de los de la costa pacífica. ¿Sigue, por favor? Y finalmente algunos ejemplos de los dibujos. Ya, sin embargo, sí extraje algunos en computador con el color fiel a la artesanía original. Entonces la finalidad de todo este trabajo es ese reconocimiento de organización,
en cierta forma de solamente una partecita de toda la bagaje gráfico cultural que puede tener nuestro país y que no está identificado, no está reconocido todavía y que muchos no lo conocen, no, la mayoría, mucha gente no tiene idea. Hay, si miramos arriba a la izquierda, eso es más común, unas molas son en tela y van cosiendo a mano. Estas son indígenas del norte del Chocó y del Panamá. En Panamá hay muchas se extienden a Brasil y a Panamá. Los del Amazonas, por supuesto, la mayoría están en Brasil, y el norte del Chocó y Panamá ahora más, no, sí. Entonces, cosen a mano cada capa. Cada color que ven es una capa de una tela cosida con aguja e hilo a mano. O sea, son unas puntadas pequeñitas de a milímetro que se pueden demorar hasta 3 meses haciendo solamente una mola y se venden por 40.000, 30.000 pesos. Entonces, y de pronto el reconocimiento de que es algo indígena, ¿no? Entonces estas cosas me parecen bien interesantes. Las chaquiras, de abajo es un diseño de chaquiras, de los Embera, que pues desafortunadamente no solo ellos, sino tantos grupos están como bien golpeados por la sociedad actual porque le lleva a uno a pensar que la conquista nunca terminó, ¿no? La conquista se sigue tratando igual de mal a los indígenas y olvidándoles de la misma forma, ¿no? Y que ya han anunciado hasta extinción. Por fin, después de tanto, o sea, entonces es lástima esto cuando todos somos parte del mismo país, ¿no? Deberíamos estar todos como en las mismas circunstancias, digamos lo más, lo que se pensaría de una sociedad actual y moderna y todo esto, ¿no? Entonces la finalidad es sencillamente eso, ver, identificar y recordarlo como parte de nuestro país en este momento, no precolombino allá que ya se acabó, sino muy actual. Pues muy interesante, Leisis, la manera como recopilas todo ese sentido gráfico pluriétnico y multicultural de nuestro país, pues porque reconoces en cada región unas gráficas que de pronto uno no las establece, sino las clasifica de esa forma, y pues también el reconocimiento de que es un trabajo que es ancestral, que a pesar de que es actual, no desconoce ni desvalora el trabajo histórico que han hecho sus comunidades. Entonces me parece bastante interesante y bello. Como te decía, pues yo trabajo algunos de estos temas dentro de mis clases, y la verdad es que te preguntaba qué finalidad y a quién le puede interesar este libro, y pues a mí me interesa montones. Precisamente hoy estaba trabajando con mis chicos de sexto el trabajo de la mancha, del color en elementos geométricos, y pues esto me llena de emoción poder por fin tener materializado tu trabajo, porque pues hace tanto tiempo que lo estaba esperando que veo que por fin tengo sin criticarla. de dónde cogerme para dar mis clases. Bueno, sé que ya existen obras que hablan en algún sentido de estos temas. ¿Por qué es relevante en esta época este tipo de publicación? ¿Qué hace a esta obra diferente a las que ya existen? La diferencia es esa, digamos, precisamente el trabajo ha sido sobre todo precolombino, y del trabajo actual lo que veo, lo que está dentro de lo que puedo observar, es un trabajo investigativo, escrito, de texto, de información,
en mi trabajo no desconoce la parte informativa, pero es bastante reducida, o sea, digamos, no puedo descartar a los humanos tras el trabajo, pero el énfasis es mucho más gráfico, ¿no? Son más de 700 dibujos en total y 200 páginas, es bastante extensa la parte gráfica, mucho más que la escrita o investigativa o incluso antropológica, ¿no? Es un libro gráfico, netamente gráfico. Este material que tú estás creando entonces le sirve mucho a los antropólogos. Yo diría que puede ser de interés en el sentido de ver, por ejemplo, el desarrollo y la organización gráfica de cada cultura. Yo creo que puede ser un aporte en cuanto a dar un paso más en esa organización gráfica que maneja cada cultura en el país. Bueno, háblanos un poquito del proceso. Pues tú nos cuentas que hiciste tu maestría en diseño editorial y pues entiendo que este libro es una autopublicación, ¿cierto? ¿Qué tan complejo es este proceso y qué crees que, cómo lograrás entrar a este círculo de editores? ¿Este proceso es muy complicado? Sí, digamos que de todo el tiempo de desarrollo del libro, la mayoría fue de desarrollarlo en sí, o sea, terminarlo. Y ya después de finalizado, acudir a distintas editoriales, pues se hace de pronto un poco complejo si no está uno tan metido en el mundo editorial, precisamente por no conocer y la honestidad desafortunadamente no es siempre sobreentendida, ¿no? Entonces, por esta razón hubo posibilidades de publicación hace bastante tiempo. De la calidad original. En esta mesa está la idea original del libro, que era como el doble de grande, con tapa dura, con distintos papeles, distintos colores. Es un proyecto demasiado costoso en aquel tiempo. Ahorita no se hace ese tipo de proyectos precisamente por eso, ¿no? Entonces, si me enfocaba más en la calidad gráfica, iba a ser demasiado costoso. En este momento con el apoyo de la Feria del Libro pude llevarlo a cabo independientemente, preferí tener la oportunidad de darlo a conocer más y de lanzarme lanzarme independientemente en vez de buscar otra editorial o alguna editorial que lo publicara. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias de este libro finalizado y tu idea inicial del pregrado? ¿Cómo hiciste esa depuración? Sí, básicamente el libro ahorita utiliza materiales totalmente ecológicos, ¿no? Nunca me ha gustado el daño al medio ambiente. Quisiera que fuera online, pero ya estaba diseñado para algo impreso. Tiene un material papel Earthpack que es totalmente ecológico, y la pasta no tiene desperdicio de papel, la impresión. Finalmente, en este momento para mí lo actual era eso, después de este cambio tan grande que ha habido en cuanto al clima, al respeto por la naturaleza, que apenas ahora se está notando que debemos respetar mucho más la naturaleza desde hace muchísimas décadas. Entonces, ese es el cambio más sobresaliente. La parte de diseño mantiene los colores y lo inicial. Y bueno, ¿y cómo llega tu libro a la Feria Internacional de Porteles? Sí, me parece muy bien que esta feria de oportunidad, creo que no siempre ha sido igual, a los autores independientes. Apoyo a autores independientes,
apoyo a editoriales que están surgiendo, apoyo para la venta, apoyo para la difusión, para el conocimiento, y el tema de este año me parece que mejor no podía ser para mi libro. Me alegra muchísimo que haya sido en este año, que el tema es la naturaleza. Entonces me parece que era el momento que tenía que ser. O sea, si se demoró más por una u otra razón, que siempre el proceso de realización, digamos, no, yo he tenido mi trabajo todo el tiempo, entonces siempre ha sido un proyecto del tiempo libre, por eso también se extendió bastante, pero me parece que es el mejor momento para su publicación. Bueno, y ya que tienes el dulce olor del papel de tu libro en las manos, ¿qué sigue ahora? ¿Cuáles son tus expectativas para este trabajo? Bien, mis expectativas tengo material como para otro libro u otros 2 libros. No todo el material lo utilicé, lo dibujé, debo tener unos 3.000 dibujos, 3.000 ornamentos más que podría dibujar. Si hay la posibilidad, ya teniendo toda la infraestructura de la publicación de un libro y de pronto un poco más de tiempo, puede ser que se desarrolle en un trabajo de estas mismas o de otras culturas indígenas, que es lo que más me interesaría. Un tomo de culturas distintas, o complementar que para complementarlo inicialmente iba a ser un diccionario de ornamentos, que es una cosa bien compleja. Hay suficiente material en nuestro país para esto y mucho más. Bueno, Leisis, te agradezco mucho la presentación de este libro, el trabajo y el proceso creativo, y pues compartirnos esta experiencia editorial y creativa, que por fin tú sientes el fruto de tu trabajo. Tú lo dices, lo tomaste en algún tiempo como el proyecto de tu vida, luego lo dejaste como para los tiempos libres, pero pues aquí está, y qué maravilla que tengas más que dar de este trabajo. Y pues creo que todos los que estamos aquí hemos estado en la expectativa de encontrar tu trabajo ya en un proceso real, y pues te deseamos lo mejor. Sé que de parte mía y de todos los que están aquí presentes, deseamos para ti éxito total en este libro, y pues un camino más amplio para que puedas realizar el proceso final de encontrar nuevos caminos para otros libros. Entonces, muchísimas gracias, Leisis, por compartir con nosotros. Gracias. ¿Preguntas? Si hay alguna pregunta, sugerencias, claro, quejas, todo. Comentarios, como quieran. Si alguien quiere compartir alguna pregunta, expectativa, Todo quedó claro. comentario. No voy a preguntar. Primero que todo, pues, de parte de la familia y mío propio, felicitaciones. La explicación fue un abrebocas muy importante, porque me parece que es un material, es una joya que uno debe tener en su casa, presentarle a los amigos, a los visitantes, a tener una parte de la cultura que no la aceptamos como nuestra, porque muchas veces nosotros como colombianos criollos, digamos así, no lo tenemos como los indígenas por allá, en un mundo totalmente diferente, una cultura que no conocemos y que muchas veces no respetamos, y eso es una herramienta y un material que nos puede acercar mucho a lo que es la idiosincrasia. Además que nos muestra, la historia que nos mostraste,
la capacidad o la cultura que tiene Colombia tan diversa en territorios tan cercanos, la sola costa, por ejemplo. La cultura y el desarrollo del arte de cada uno de los grupos indígenas es totalmente diferente en la misma zona, tanto en el Pacífico como en el Amazonas o en el mismo centro de Colombia. Entonces, eso es una herramienta que tanto para estudio como para cultura, nuestras felicitaciones, una locura. Muchas gracias. Hay una pregunta. Ya, ante la eventualidad de que esto te traiga contratiempos, ¿qué has pensado? Todo trabajo tiene crítica. Todo trabajo tiene crítica. Todo trabajo puede, me parece a mí, que puede tener fallas que no se ven en el momento de su realización. Fallas que sí se le salen a uno de las manos, de pronto cosas que se le pasan a uno, entonces siempre puede uno estar abierto a correcciones, a crítica, y lo que tiene una argumentación pues se puede argumentar, y yo me ocupé de que la mayoría fuera argumentable, o sea, fue un trabajo bien extenso en el que casi todo tiene una argumentación, entonces estoy contenta hasta ahora con el resultado. Bueno, muy buenas noches. Realmente es para mí, muy personalmente, un placer. Yo le decía a Leisis que la admiro. Editar hoy un libro, publicar un libro, no es fácil. Yo vengo en esa tarea hace más de 10 años, por eso me siento muy identificada con ese sentimiento, con ese compromiso, con ese deseo realmente de invitarnos a reconocer quiénes somos, cuáles son nuestros ancestros, los cuales tenemos totalmente olvidados. Y esta información que Leisis nos trae hoy no es solamente, como se decía, para los antropólogos, para los sociólogos, para los educadores, para la sociedad en general. Invitarnos a reconocer quiénes somos, cuál es la diversidad que hay en nuestro país, y reconocer esa diversidad es una tarea que nos corresponde a todos a partir de este documento que Leisis entrega a la sociedad, a Colombia en general y al mundo. Felicitaciones. Bien, sin preguntas, sin más preguntas. Sí, damos. Por ahí hay una pregunta. Buenas noches. Quisiera saber, tú hiciste la investigación presencialmente y cómo fue para ellos comunicarte todo lo que significaba cada imagen. Sí, la investigación fue inicialmente académica, en libros, en bibliotecas, con personas representantes de las culturas, y posteriormente ya visitas al Amazonas o en la costa, distintas visitas en las que tuve contacto con ellos. Por ejemplo, en el Amazonas me sorprendió la amabilidad y lo sencillo que fue preguntarles cómo realizaban las artesanías, o cuándo las usaban, o para qué las usaban, o qué materiales utilizaban para la realización. Por ejemplo, en la primera foto vemos aquí, esta foto fue tomada en un resguardo, igual que las de arriba. Entonces la planta del achiote es una planta que se utiliza en todo Colombia para pintar de rojo.
Entonces me pareció algo tan interesante poder tener los frutos frescos. Yo me traje aquí en cuestión de un mes, ya estaba irreconocible esa planta, es seco y sin embargo ya estaba irreconocible. Entonces es una experiencia bien interesante poder ver en el entorno original el trabajo y ver cómo ellos con tanta sencillez le dan a uno todas las informaciones necesarias. Yo hablé también con algunos arhuacos, con algunos guambianos, los que estaban de distintas regiones de los llanos también. Entonces el proceso de fabricación y el uso que tienen las artesanías, en realidad al hablar con ellos es muy fácil conseguir esta información que ellos le comentan a uno sin ningún problema. Lo difícil es el acceso, porque en los libros, por más visita a bibliotecas, hay muy poco, realmente en Colombia casi nadie. Y me llamó mucho la atención que antes de los 90, el único prácticamente que se había ocupado con el tema es el antropólogo Reichel Dolmatov, que era un alemán que vivió en el Amazonas mucho tiempo y es el que más documentó muchos libros. Los libros más representativos del Amazonas los escribió él. Entonces me llamó todavía más la atención eso, porque realmente es muy poquito lo que nos hemos ocupado con el tema, y el acceso tampoco es fácil, ¿no? A estas comunidades. Bueno, ¿alguna vez, ya que con la respuesta de que fuiste al Amazonas, alguna vez has pensado en editar esto en video para poderlo, digamos, ya que dijiste anteriormente que te gustaría hacerlo online? Digamos que podría ser cortometrajes, documentales basados en lo que has investigado. Obviamente necesitarías un equipo, pero ¿alguna vez has pensado en intentarlo o planearlo? Me parece que todo el material recopilado es suficiente para otro libro, solo el material. Una documentación sí te exigiría un tiempo de permanencia. De hecho, cuando estaba en el Amazonas no quería devolverme a Bogotá. Tenía trabajo, estaba pagando un apartamento, pero yo, si no hubiera tenido obligaciones acá, yo me hubiera quedado en esa comunidad indígena. Es bastante, puede ser muy sorprendente el sentimiento de acogida que puede uno tener en ese entorno. Claro que es una buena oportunidad, si permanece uno en estas comunidades, hacer un documental, hacer documentales de esto. Los documentales me sirvieron, hay muchos en Señal Colombia, documentales sí hay más, ¿no? De las comunidades. En Señal Colombia vi varios también, los grabé, todo esto, y son bastante útiles, claro, en este tema, ¿no? Son todo el material que estaba a mi alcance lo utilicé: televisión, radio, entrevistas, expoartesanías fue importantísimo para sacar muestras, ¿no? Allí nos es permitido sacar fotos. Entonces sí, claro que sería una buena idea permaneciendo allí, me parece más. Por ahora, me veo más en el entorno de aquí de Bogotá todavía. Bien. Tengo una pregunta, es respecto a lo que tú dices. Digamos, el diseño pertenece a las comunidades indígenas, porque son comunidades actuales, ¿no? Que nos pasa lo mismo con las precolombinas, que ya han pasado varios siglos y ya es como patrimonio universal. Tú dices que transcribes
digamos, ese diseño actual, de una forma en 2D, nos das una orientación de todo ese tipo de diseño que utilizan las diferentes culturas. ¿Cómo funciona ahí, por ejemplo, los derechos para las comunidades indígenas, ¿no? Que pues muy fácilmente cualquiera de tus diseños, por ejemplo, puede ser utilizado de otra forma para diseñar, por ejemplo, textiles, ropas, muebles, cantidad de elementos. ¿Cómo funciona ahí? Y si hay algunos derechos, ¿cómo llegan a esas comunidades? Derechos de uso no hay, no, en realidad no hay posibilidad, no es permitido que alguien utilice, saque lucro y le pague a las comunidades, no. La información más cercana es que ellos permitan el uso de algo definido, ¿no? Y ya hagan un acuerdo personal con quien, pero es muy difícil que alguien pueda decidir eso porque cada ornamento le pertenece a toda la comunidad. Es decir, cada ornamento no es de una persona. Entonces una persona no puede decir, ok, nuestro resguardo dice que utilices esto. No, porque eso tiene una historia anterior, otro resguardo. Cada diseño le pertenece absolutamente a toda la comunidad. Entonces no sería incluso por parte de ellos legal que ellos permitieran utilizarlo. Por esta razón es un proceso al que se enfrenta el desarrollo gráfico por ahora del país, ¿no? Este libro tiene una calidad documentativa, ¿no? Que debe respetarse, ¿no? Debe respetarse. Eso ya ha pasado mucho. El solo hecho de vender las artesanías ya ha inspirado a muchas personas para utilizar ese diseño en otros elementos, y es lo que ha causado mucha polémica. Sin embargo, me parece que no era un aspecto que tuviera que frenarme en el trabajo y en el proyecto, precisamente por no haberse realizado hasta ahora, ¿no? Porque de todas maneras, si nosotros vemos los diccionarios de ornamentos, hay diccionarios de ornamentos de todo el mundo a color, haciendo exactamente lo mismo, pero de distintas regiones de todo el mundo, y sucede lo mismo. Esos ornamentos no pertenecen a un país, entonces el fin es prácticamente el mismo, ¿no? Cultural, exactamente, y dando a conocer que es algo que le pertenece a ellos, ¿no? Divulgación. Netamente documentativo. Sí, una divulgación de esta cultura gráfica. La legislación ya permite, ya hay legislaciones que permiten poner demandas por apropiación cultural. ¿Sí? Entonces, si las comunidades pueden demostrar que esos grafismos les pertenecen ancestralmente, históricamente, entonces las personas que hacen la apropiación cultural de estos diseños pues entran en conflicto y se les puede poner una demanda, y ya ha habido ganancia de algunas comunidades sobre sus diseños. Sí, los chinos haciendo los sombreros volteados. Hay una cosa muy importante dentro del material, y precisamente lo estaba explicando Leisis en ese sentido, sobre los derechos de autor, y es el hecho de que no lo está tomando como propio de Leisis. Leisis no está diciendo esto lo creé yo, sino que está diciendo esto viene y hace parte de una cultura tal. Entonces, esto es Arhuaco, esto es Embera, esto es de la cultura. Le está dando su reconocimiento y su referencia a quien le pertenece.
Entonces ahí está la defensa del tema. Sí, es cierto. También es importante el tema de la identidad del país, algo que me motivó mucho desde el comienzo es que tenemos desde la conquista influencia exterior, ¿no? Y esto es de las pocas cosas que se mantienen como absolutamente propias de nuestro país, ¿no? Sin ninguna influencia de ningún otro lado, ni siquiera de la modernidad ni de nada, absolutamente intacto. Entonces eso también me parece un valor gráfico bien importante, ¿no? Tiene 10. Bueno, agradecemos a todos los espectadores y acompañantes. Gracias, Leisis, por la oportunidad de estar contigo. Muchísimas gracias a todos también. Espero que lo aprecien en esta mesa. Está disponible al Mercado Libre, a la venta. Leisis, tú estás en Corferias, ¿vas a estar presentando el libro también en Corferias? El próximo viernes 19 de 1:30 a 2 de la tarde en la sala Lee la Naturaleza. Lo voy a publicar también en las redes sociales para que lo puedan mirar. Sí. Entonces allá también se le 19. Y allá se puede comprar también. En Corferias. Sí, claro, en Corferias está a la venta en el stand de nuevos autores y autores independientes. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias por su compañía. No, felicitaciones. Bueno, ahora sí pueden seguir tomando vino. Muchas gracias.